dolor, su miedo, su angustia, para Él es importante porque Él se fija hasta lo que hace. Cuando yo estaba leyendo esta escritura vinieron a mí imágenes de cuando yo era niño, no hace mucho, por cierto, y me acuerdo que jugaba con los carritos y con las canicas. Digo, hoy los juegos han cambiado, son muy diferentes, pero ¿cuántos se acuerdan de la rayuela, por ejemplo? ¿Cuántos jugaron con la tapa? Ay, ahora resulta que ya... ¿Cuántos vieron Chabelo, pues? No, todos. Creo desde Noé para acá, como dijo mi esposa, después de que se acabó el diluvio comenzó Chabelo. No, Dios bendiga a don Javier. Pero una generación que ha venido cambiando, estuve tentado en hablar de las generaciones, pero tal vez en otro momento, que han venido cambiando, pero que finalmente seguimos teniendo niños entre nosotros, gracias a Dios. Y digo gracias a Dios, yo me gocé cuando vine a Yautepec, porque aquí en Yautepec las familias tienen de 3 para arriba, la mayoría. Y en Cuernavaca nosotros éramos los raros. Nosotros teníamos 4 hijos y entonces éramos la familia Telerín. ¿Se acuerdan de la familia Telerín? Desde el más chiquito hasta el papá salió, ¿no? Ya se iban a dormir. Pues aquí en Yautepec llegamos y no, todos tenían 4, 5, 6. Dije, de aquí somos. De aquí somos. Entonces el Señor dice que debemos de tener hijos y Él tiene cuidado. Luego Mateo 18, versículo 2. Voy a leer desde el 1 hasta el 5 porque voy a hacer referencia enseguida de este pasaje. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vayamos ubicando la pregunta de los discípulos. Ellos estaban interesados en asuntos de mandar, de gobernar, de ser influyentes, de quiénes iban a ser los importantes. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y entonces mire lo que hace Jesús. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ayúdeme con el 4. Que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Él toma a un niño y lo pone como ejemplo de humildad. Humildad es una de las características que tiene un niño. Un niño no tiene orgullo. Un niño, si se llega a enojar por un momento, es eso, por un momento. Tal vez se enoja con su amiguito, con su hermano, con su primo, con quien sea. Se enoja por un momento, pero enseguida ya se le olvidó. Enseguida ya se le pasó, ya ni se acuerda. Y ya siguen jugando igual. ¿Vamos acá? Jesús está ubicando este asunto de que la humildad es necesaria para entrar en el reino. Por una razón. Lo que echó a Satanás del cielo fue el orgullo. Satanás que quería sentirse igual a Dios, ser el más importante, ser el que mandaba, ser el que se veía, ser el que todo mundo aplaudiera. Es decir, quería ser relevante. Pero Jesús dice que necesitamos ser como niños. Los discípulos tenían esta duda y decían: ¿quién va a ser el mayor? Ya entre ellos se veían quién iba a ser el segundo de a bordo y quién iba a ser el copastor y quién iba a estar ahí pastoreando junto con Jesús. Y empezó a entrarles agua en el cerebro. Y entonces Jesús los ubicó y llamó a un niño. Y me encanta la figura. Jesús hace cosas que usted y yo tenemos que ver. Hablando espiritualmente, toma al niño y lo pone, ¿en dónde lo puso? En medio. Lo puso en medio, no lo señaló, no dijo: mira, ven aquel niño. No, él llamó al niño y lo pone en medio. Esto tiene un acto simbólico, es un acto simbólico. Él pone, Él ubica, Él establece a los que son como niños.
Dile al que está a tu lado, agugu tata. Qué interesante que el reino de Dios es totalmente diferente al reino del mundo, al gobierno del mundo, a las cuestiones del mundo. Y ya sabe que cuando digo el mundo me refiero al sistema en que estamos viviendo. Mi esposa decía hace rato, somos extraterrestres. Pues sí, en cierto sentido estamos viviendo aquí, pero nuestro camino es al cielo. Amén. Bien, entonces el sistema es todo lo contrario. Ahí es el que es más abusado o el más abusador, más bien dicho, el que pisotea a los demás para trepar por encima de los demás, el que tiene actitudes de orgullo, el que tiene actitudes de vanidad, etcétera. Entonces, el sistema, tanto como en una empresa como en algún otro sistema político tal vez, el asunto del gobernar, el asunto de tomar decisiones tiene que ver con quién, a ver quién es más abusado, y lo pongo entre comillas. No tiene que ver con humildad, no tiene que ver con sometimiento, es decir, obediencia. Tiene que ver con a ver quién, de qué cuero salen más correas. ¿Estamos acá? Es un pensamiento totalmente opuesto. Hay una competencia desleal, hay una carrera loca hacia la cima. Nadie sabe a dónde va, pero todos van corriendo, quién sabe a dónde. Y en el camino entonces van apartando y haciendo a un lado, desechando a la familia, desechando a los hijos, con tal de lograr su objetivo que finalmente ni siquiera saben cuál es su objetivo. Porque muchos están afanados con las cosas de la vida, con los asuntos de las cosas, de tener cosas, de alcanzar cierto puesto. Pero Jesús es tan claro que Él dice: yo, cuando veo que alguien tiene un corazón como el mío, entonces yo lo coloco y Él lo pone en medio. Entonces la humildad es necesaria. Ser humilde es una condición que el Señor quiere desarrollar en nosotros porque Él lo fue. Por eso comencé con Isaías, hablando de los corderitos, porque Él es el Cordero de Dios y también es el Cordero de Apocalipsis, el esposo de la iglesia. Es que son tantos temas que puedo juntar esta mañana, pero no quiero perder el hilo. Acompáñeme ahí al versículo 3 y 4 nada más el 3 y el 4, recordémoslo, 1, 2, 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿A un niño le cuesta trabajo pedir perdón? ¿Le cuesta trabajo? Yo he notado que de repente se pelean los niños allá en la escuela bíblica y entonces lo único que le decimos: ya pues, perdónalo. A lo mejor el otro lo agredió y el niño le hace: perdónalo, ándale, perdónalo. Está bien. Y entonces el otro viene y le pide perdón y se arreglan y aquí no pasó nada. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos rencores de ayer, de antier, de hace un año, de hace 10 años o desde que eras un niño? Tal vez te enojaste con la abuela, con el abuelo, con el papá, porque a lo mejor un día prefirieron al primo o prefirieron al hermano y desde entonces te quedaste medio traumado diciendo: a mí nadie me quiere. Nadie me quiere. A mí el abuelo me dio la concha de chocolate y yo quería la blanca. Y entonces estoy exagerando, pero ahí me he encontrado en consejería que hay casos tan simples que provocaron una herida en el corazón. Y entonces hay un rencor desde hace muchos años. Entonces, lo que el Señor está declarando aquí es que hay una inocencia en los niños. Los niños no tienen malicia. Si se enojan y se pelean entre ellos, pues es porque es natural. Venimos de Adán hasta que Cristo nos rescata. Entonces hay una naturaleza caída de alguna manera en los niños que reaccionan a lo mejor violentamente, a lo mejor se enojan,
pero el punto es que no les cuesta trabajo volverse a contentar, no les cuesta trabajo soltar el perdón, ni siquiera les cuesta trabajo ir y pedir perdón. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo tener una actitud primero de humildad y enseguida de inocencia, porque un niño puede pensar, bueno, a lo mejor no quiso hacerme eso, a lo mejor pasó por ahí, le pegó, fue sin querer, y el niño voltea y se ríe y dice, ¿me pegaste? Sí, fue sin querer. Cuando pasa eso con un adulto y pasa y le pega sin querer o hace algo sin querer, ¿qué piensa el adulto? Hay una malicia. Y entonces dice, sí, este la trae conmigo. Ya me lo venía sospechando, pero esto que me acaba de hacer lo confirma. Hay una malicia. Y comenzamos a mirar y escuchar lo que el diablo quiere que veamos para separar, porque recuerde que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y él quiere destruir las familias, las relaciones interpersonales, las relaciones entre la iglesia. Y si nosotros no tenemos esta condición de inocencia, diga conmigo inocencia, nos va a ser muy complicado poder mirar las bendiciones que Dios tiene en el reino. Recuerde que el reino de Dios tiene dos connotaciones, una futura y una presente. El reino de Dios es aquí, ahora, porque usted y yo hemos invocado al Rey y el Rey está con nosotros. Y usted puede vivir en la cultura del reino todos los días de su vida hasta que Él venga para llevarlo entonces al reino de los cielos. Pero el reino de Dios está aquí, ha empezado desde aquel día que Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertidos. Entonces, amados, vemos que Dios quiere darnos a usted y a mí una vida buena, quiere sanar nuestras heridas. Esa figura que yo le mostré al principio de que Él toma el corderito, toma el cordero, lo carga en su brazo y luego lo atrae hacia sí para llevarlo en su seno, tiene que ver con eso, con que Dios nos quiere dar una buena vida. Tal vez no hemos tenido una buena vida, tal vez hemos sufrido, tal vez hemos llorado y desde que éramos niños padecimos cosas que otros nos hicieron, tal vez en los que más confiábamos nos hicieron eso, pero finalmente cuando venimos al camino del Señor no tenemos por qué seguir viviendo con las mismas tristezas, con los mismos dolores, con las mismas angustias, porque usted y yo ahora tenemos que comprender que el Señor está con nosotros y Él es el buen pastor. Y tiene que recordar que Él dijo que el buen pastor su vida da por sus ovejas. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos creen que Jesús fue a la cruz a morir por usted y por mí? Él dio su vida por usted y por mí. Si eso no le parece a usted un amor incomprensible, un amor inagotable, pues no sé qué le pueda parecer amor. Pero ese es el amor más grande y más sublime, que alguien ponga su vida por otra persona, sin importar cómo sea esa persona, porque si nos vamos a pensar en si lo merecíamos, pues la verdad no. La verdad yo no lo merecía. Pregúntale al que está a tu lado si él sí. Dile, ¿tú lo merecías? ¿Tú merecías que Jesús muriera por ti? Mateo capítulo 19, capítulo que sigue. El Señor hace una declaración cuando los niños se los presentan. Vienen los padres, vienen las familias y le presentaban a los niños. Por cierto, todos los domingos últimos de mes tenemos presentación de niños. Hoy no lo hicimos porque teníamos la obra de teatro. Pero aquí tenemos esta, pues vamos a llamarle costumbre de la cultura del reino. Cuando son niños, venimos y presentamos a los hijos al Señor. Dice el versículo 13, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero mire lo que dice Jesús, ayúdeme. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Esta declaración de Jesús es muy importante porque vemos que cuando la gente traía a los niños a Jesús para que Él
los tocara, les impusiera las manos, los discípulos pensaban, están interrumpiendo